Bueno, Andrés Felipe, me colabora con una cosa, ya estoy grabando. Aparece grabando, por favor. Sí, señor. Gracias, Andrés. Entonces, nosotros dijimos que íbamos a hablar sobre compatibilidad, que es obviamente un concepto eh, muy relevante dentro del haber de la mecánica cuántica. Esto tiene que ver estrictamente con el álgebra, ¿cierto? Entonces, bueno, resulta que nosotros cuando hablamos de compatibilidad, entonces básicamente nos referimos a una cosa, a que dos, dos medidas asociadas con un instrumento de medida no se pueden realizar de manera simultánea sobre un sistema físico. Dos medidas no se pueden realizar de manera simultánea sobre un sistema físico. Ahora les hablo sobre la certificación del curso. Ya hablé con el director del Departamento de Física y Geología de Unipamplona. Ahora hablamos de eso. No me dejen olvidar, por favor, sobre un sistema físico. Vamos a ver un ejemplo, eh, obviamente evocando el experimento de Stern-Harlock. Entonces, básicamente, mm, supongamos que yo tengo acá un haz de átomos y yo voy a hacer pasar ese haz de átomos por un medidor de Stern-Harlock en la dirección Z. O sea que obviamente este medidor me va a arrojar acá un sistema físico. Acá van a sale otro haz de átomos que está preparado en spin-up en dirección Z y por acá salía un haz de átomos que está preparado en spin-down en dirección Z, pero lo que yo voy a hacer con ese haz de átomos es que lo voy a bloquear. Entonces lo voy a bloquear con algo, ¿cierto? Algo que no sea transparente a las de átomos con spin un medio. Y este de acá, entonces lo voy a ingresar o voy a medir con un aparato de Stern-Garlock, pero en la dirección X. O sea que a ese haz de átomos preparado eh, en spin-up en dirección Z positiva, entonces voy a medir su componente en dirección X positiva y su componente en dirección X negativa. ¿Cierto? Resulta que, ¿qué es lo que yo esperaría? Lo que yo esperaría del resultado de este experimento es lo siguiente, que si yo vuelvo a medir, si yo bloqueo esta salida de acá, y a este haz de átomos con spin-up en X, pues obviamente yo sobre ese haz de átomos mido su en dirección Z, que es obviamente lo que yo voy a esperar, lo que yo debería de esperar, es que solamente voy a obtener un haz de átomos con spin-up en dirección Z positivo, o sea, o spin-up en dirección Z. Resulta que la realidad de este experimento es que a pesar de que yo bloqueé acá spin down en dirección Z, yo obtengo acá una medida de momento angular intrínseco de menos h barra medios con probabilidad diferente de cero. Entonces, esto es una observación experimental. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que queremos construir un contexto de la mecánica cuántica para poder explicar esto. Entonces, yo les voy a preguntar, ¿cómo es esto posible? ¿Quién tiene alguna explicación para esto?
Pues es porque... No, mentira, que conteste otro. Pues que eso no es que una medida, entre comillas, destruye la información previa del sistema, de la medida anterior más bien. Eh, sí, o sea, yo diría que eso, lo que usted está planteando es más bien como una consecuencia, pero tiene razón. Eh, Aunque yo estoy buscando como otra respuesta, pero la respuesta que usted dio es correcta, o sea, no es incorrecta, sino que la que yo busco Yo es lo otra. veo por el lado de que creo que, digamos, es en ese X, el SpinUp en X se construye como una combinación lineal de los estados puros. Sí, mm, sí, obviamente esa sería como una razón a que nosotros podemos llegar usando la estructura formal en el espacio de Hilbert, tiene razón. Pero Andrés, piensa en una cosa. Mm, si usted, o sea, usted bloquea spin down en dirección Z y solo permite que spin up en dirección Z sea medido por este aparato, que es como dijo ahorita el compañero, que no sé quién fue el que participó, que la medida destruye la información previa, ¿cierto? Que realmente hay que ser más precisos ahí, más que decir que la medida destruye la información previa, hay que decir otra cosa, pero ya vamos a ir allá. Es el Entonces, colapso. sí, exactamente. Eso es lo que vamos a ver ahorita, lo que acaba de decir Juan Camilo. Cuando usted mide con un instrumento que tiene asociado un operador, la medida es un autovalor de uno de los autoestados de ese operador, ¿cierto? Entonces, pero todos ustedes tienen razón. Lo que esto significa desde la perspectiva de la estructura formal de la mecánica cuántica es que usted sobre un sistema no puede medir con precisión infinita spin-up en X y spin-up en Z al mismo tiempo. Eso es lo que significa eso. O sea, X y SZ no son medidas compatibles. Y por lo tanto, tienen una incertidumbre asociada, ¿cierto? Hay ¿Qué una se refiere con eso? incertidumbre asociada. La que Dime. con la incertidumbre que hay en una medición se escapa esa información para que llegue al segundo medidor. Eh, no, sencillamente usted no puede conocer con incertidumbre cero el autovalor o la medida de ese X y de ese Z, por lo menos no al mismo tiempo. O usted mide una cosa o mide la otra, pero no las puede medir al mismo tiempo. No con precisión infinita, ¿sí o no? Eso es lo que eso significa. De ahí es que obviamente, cuando nosotros, digamos, planteamos que estos dos no son compatibles, lo que estamos diciendo es que ellos obedecen un álgebra. Segundo. Ellos obedecen esta álgebra. Ellos obedecen un álgebra de que Sx, Sy, perdón, Sz, esto va a ser igual o va a ser igual a algo que es diferente de cero. Cuando nosotros estamos hablando de observables compatibles, un observable es una medida que está asociada con un operador, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de observables compatibles, básicamente que nosotros estamos hablando de dos operadores, dos observables, A y B. Un observable típicamente se asocia con un operador. Un observable no es un operador.
El operador es una representación dentro de la estructura formal del observable, una cosa diferente. Pero típicamente ustedes lo pueden encontrar escrito de esta forma, ¿cierto? Entonces los observables A y B son compatibles si su conmutador es igual a 0. Y según lo que nosotros habíamos discutido el día de ayer, esto ya tiene una seria, obviamente, relación con la relación generalizada de incertidumbre, ¿cierto? Texto de la relación generalizada de incertidumbre, ¿qué es lo que nos dice? Que la incertidumbre con la que yo mido A, que simplemente es un valor esperado de A, operador, ¿cierto? Delta A, por el valor esperado de delta B o delta al cuadrado B. Esto ha de ser mayor o igual que un cuarto por la magnitud al cuadrado del valor esperado de el conmutador entre A y B, ¿cierto? Entonces, acá ya nosotros tenemos obviamente una noción de cuál es la relación entre compatibilidad e incertidumbre. Cuando yo tengo dos observables que son compatibles y están midiendo algo sobre un sistema físico, no hay incertidumbre, ¿cierto? No es que la incertidumbre sea pequeña, no hay, porque su conmutador es 0. Ahora, ¿cuál es la relación que nosotros más conocemos en mecánica cuántica de incertidumbre? La relación de Heisenberg, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos tener la relación de Heisenberg sabiendo que el conmutador entre el operador posición y el operador momento es igual a IH barra, ¿cierto? Por lo tanto, si reemplazamos el operador incertidumbre de X, o de otra forma el operador desviación más bien, como para que sea más consistente, por el operador desviación del momento es igual, o más bien, debe ser mayor o igual que un cuarto por la magnitud al cuadrado de IH barra. Como esto es un número puramente imaginario, esto simplemente es H barra al cuadrado, y que nosotros obtenemos que esto debe ser mayor o igual que H barra al cuadrado sobre 4, como es una cantidad positiva, esto es como sigma X al cuadrado, esto es como sigma P al cuadrado, y por lo tanto, entonces sigma X por sigma P debe ser mayor o igual que H barra medios, que esta es la relación de incertidumbre de Heisenberg, ¿cierto? Entonces, obviamente nosotros ya sabemos que la incertidumbre y la compatibilidad están de alguna forma relacionadas, ¿cierto? Entonces, eh, la compatibilidad o la incompatibilidad ha de tener que ver exclusivamente con que yo no puedo medir dos observables sobre el mismo sistema físico de manera simultánea. Acá yo no puedo medir ese X y ese Z de manera simultánea. Y eso pasa con cualquiera de las componentes del spin, ¿cierto? Entonces, o del momento angular. Esto es una característica de un tipo de álgebra que nosotros llamamos álgebra de Lie. Imagino que ustedes conocen bien los que están viendo el curso de un profesor Hernán, ¿sí o no? El álgebra de Lie que pinta en la mecánica cuántica. Bueno, pinta varias cosas en la mecánica cuántica, pero el álgebra de Lie es muy importante desde una perspectiva particular. El álgebra de Lie es un álgebra que obedece los operadores que representan que alguien me puede decir. Leyes de conservación. Sí, pero es que hay muchos operadores que representan leyes de conservación. O sea, ¿Me vamos a hacer un permite ejemplo. la pregunta, profe? Ah, las transformaciones. Teorema de Transformaciones. Nether. Sí, pero realmente es que hay varias, Juan Camilo. Eso es lo que yo le quiero mostrar acá. ¿Usted qué tiene, Juan Camilo? Tiene cantidad conservada, ¿cierto?
Entonces eso lo tiene ahí. Tiene ante cantidad conservada, tiene un operador, un generador más bien, y una simetría, ¿sí o no? ¿Cuál es la cantidad conservada? Energía, momentum lineal, momentum angular. ¿Cierto? Juan Camilo, generador. Bien, no le escuché, Generador, profe. esta simetría, invarianza traslacional, ¿sí o no? Ajá. Pero temporal. Acá, invarianza traslacional. Y acá, invarianza rotacional. Acá hay un operador unitario que es el generador de esta simetría. Generador de la simetría de invarianza temporal. A ver, alguien por ahí. ¿Cuál es el generador? La exponencial del momento, ¿no? No, la invarianza temporal no. Ah, Del la Hamiltoniano. exponencial del Hamiltoniano. Exactamente. Muy bien. Invarianza traslacional. Entonces la exponencial de menos i sobre h barra p por x, ¿cierto? Bueno, x no un operador realmente. No en este, no en este contexto. Y esta es la exponencial de e a la menos i sobre h barra por algo por ahí. Digamos j por un ángulo, pues, ¿cierto? Este operador, digamos que tiene diferentes manifestaciones dentro de la mecánica cuántica. Ese es un tipo de operador que cumple con un álgebra particular. Y es el álgebra de Lie, ¿sí o no? Entonces, el álgebra de Lie es el álgebra de los generadores de rotación. ¿Estamos de acuerdo? Pues, o sea, digamos que no necesariamente, ¿no? Porque o sea, el hecho de que sea álgebra de Lie simplemente es que el anticomute, que tenga un producto que anticomute y que satisfaga la Jacobi. Por ejemplo, digamos, la álgebra de los operadores de creación y destrucción también forman un álgebra de Lie en ese sentido. Sí, o sea, sí, pero yo simplemente estoy, digamos que paulatinamente colocando esto en contexto dentro de la mecánica cuántica. ¿Sí me explico? Ah, ok, ok. Entonces, pero obviamente no estoy definiendo ampliamente una Lie, ni un cálculo de Lie tampoco. ¿Sí me explico, Jalil? Ok, ok, sí, vale. Pero obviamente ellos también forman álgebras de Lie pero también hay que recordar una cosa. Recuerde que el oscilador armónico, que el momento angular también es un oscilador armónico, ¿cierto? O sea, hay una relación, digamos que muy, diría yo, como muy fundamental entre el oscilador armónico, los operadores de escalera y el momento angular que nosotros vamos a ver mañana. Entonces, el oscilador de Schwinger, todas esas cositas. No, pero Pero por el- sí está, qué pena, profe, Jalil, creo que sí está bien porque hay una definición de álgebra de Lie que proviene de la función exponencial, por lo de que esos operadores deben formar un grupo de Lie. Sí, pero es que el profesor está, hasta ahora lo ha restringido es al momento angular y Jalil lo que dice que es algo más general. Pensé que se refería generalmente a algo que viene de generadores. Ok. no, obviamente, si viene de generadores, a eso, esa era, digamos, obviamente la reflexión inicial, Sí, pero pensé que como no, general, ¿no? Ya, ok. Sino que como o sea, me ha dicho rotación, no sabía que Jalil se refería únicamente a esto. Ok, está bien. como hemos hablado ampliamente de transformaciones unitarias todavía, entonces no quería como extender mucho la definición, sino que simplemente intuitivamente, como lo hemos venido haciendo, que asociáramos
el álgebra que deben de satisfacer dos observables no compatibles con alguno de los generadores del teorema de Nether. ¿Sí me explico? Señor. Como De hecho, algo más, realmente no tan estrictamente definido, pero Jalil tiene razón, ¿cierto? Entonces esto tiene unas definiciones estrictas de grupo y donde obviamente caben muchas otras cosas que hay, porque de todas función también son generadores de algo, ¿cierto? Y son generadores exponenciales. Entonces, desde esa perspectiva, la que plantea Johan, yo también estoy de acuerdo, ¿cierto? Pero simplemente quiero que asociemos esa álgebra de Lie con el álgebra que satisfacen unos observables que generan rotaciones, ¿sí o no? Y eso, aunque eso es una afirmación incompleta, no es una afirmación incorrecta, ¿sí o no? sí, Entonces, por ejemplo, los operadores de spin, SI, SJ, que estos simplemente son componentes del operador de spin. Yo, por ejemplo, puedo expresar esto como H barra medios por sigma I, H barra medios por sigma J, ¿cierto? Esto simplemente es igual a H barra al cuadrado sobre 4 por sigma I, sigma J, más sigma J, sigma I. Y obviamente, como yo conozco estas identidades, ayer discutimos estas identidades. Entonces, H barra al cuadrado sobre 4 por delta IJ más I por el pseudotensor de Libishivita EIJK sigma K más delta IJ, ¿sí o no? Más I por el pseudotensor de Libishivita EJIK por sigma K, ¿cierto? Me equivoqué en una cosa. ¿Quién me dicen que me equivoqué? Por favor. ¿No es menos? Exactamente, es menos, muy bien. Entonces, esto es un menos y esto también es un menos. Listo. Entonces, esto es menos acá, esto es menos. Este también es menos, ¿sí o no? Pero este, como es esto es un tensor antisimétrico, entonces ante permutaciones no cíclicas, obviamente cambia de signo, o sea que esto es menos EIJK, ¿sí o no? Este se va con este y esto queda H barra al cuadrado sobre 4 que multiplica a I por el pseudotensor de Libishivita EIJK. Este menos con este menos da más, o sea que esto da más I por el pseudotensor de Libishivita EIJK por sigma K, ¿cierto? Profe, Dime. qué pena, yo debí preguntarte esto en la anterior clase. ¿Cuál es la diferencia entre un pseudotensor y un tensor así sucintamente? Pues eso no se puede explicar tan sucintamente porque básicamente uno tiene que explicar cómo transforma un tensor, ¿cierto? Cómo transforma un tensor y cómo transforma un pseudotensor. Pero si quieres, yo de pronto cuando estemos en la clase de transporte cuántico, entonces le puedo explicar mejor. Simplemente acá, esto es una estructura matemática que tiene tres índices, ¿cierto? Y el valor de esta estructura matemática la determinan los tres índices. Si es uno, si es menos uno o si es cero. Listo, Ah, Alejo. sí. El tensor en Entonces, general es como una forma de describir las matrices y los vectores, ¿cierto? el Las vector es un operaciones. tensor de rango uno y la matriz es un tensor de rango 2 y los tensores son estructuras matemáticas, ¿cierto? Que tienen una estructura matemática que se puede expresar en términos de índices, pues como para, obviamente esto es sobre trivializar pues un tensor, pero nosotros lo podemos ver ahí como un tensor este delta IJ, obviamente es un tensor de rango 2, ese pseudotensor de Levy-Shivita es un tensor de rango 3, ¿cierto?
Entonces, y usted puede tener tantos índices como usted quiera. Usted puede tener, está el tensor de Ricci, que tiene más índices, bueno, etcétera, etcétera. Los tensores riemannianos, puede tener 4 índices. Y sobre todo los tensores, no los pseudotensores, sino los tensores, no, los pseudotensores también, porque también unas reglas para multiplicar pseudotensores. Ellos tienen unas reglas para multiplicarse entre ellos según el orden de sus índices. Entonces ahí usted comienza a ver, Alejandro, básicamente que las matrices simplemente son un caso particular de los tensores, pero de rango 2. ¿Sí me explico? Sí, Y obedecen todas las reglas que tienen los tensores, pero para rango 2. Entonces, los tensores son algo mucho más general que las matrices y que los vectores. ok. Bueno, entonces, acá, esto me queda h barra al cuadrado sobre 4, que multiplica 2i e ijk sigma k, ¿cierto? Esto, este 2 se va con este 4, esto yo lo puedo expresar como IH barra por EIJK, que multiplica a H barra medios por sigma K. Y esto no es otra cosa que la componente SK del spin, ¿cierto? Por lo tanto, esta vuelta de acá es igual a IH barra EIJK por SK. Entonces, así nosotros podemos obtener esa álgebra de Lie para los spins, ¿cierto? Entonces, el conmutador entre SI y SJ es igual a IH barra por EIJK por SK, ¿cierto? Entonces, obviamente, las componentes del operador spin no son compatibles entre ellas, ¿cierto? Eso es una cosa interesante, no son compatibles entre ellas, ¿sí o no? Tengo una pregunta. Dime. Digamos, por ejemplo, digamos en mecánica clásica nosotros podemos obtener, digamos, unas relaciones similares tanto para la posición, el momento y pues el momento angular. Digamos que ellos también satisfacen una álgebra que de hecho pues es análoga a la álgebra que satisfacen los operadores cuánticos. El hecho de que ellas no conmuten en mecánica clásica no implican una, digamos, no compatibilidad en la medida por la misma definición de cómo se definen los observables de mecánica clásica y mecánica cuántica, ¿cierto? Esa es la diferencia fundamental que, que Yo creo no... que si la diferencia fundamental es lo que es un observable en un lado y lo que es un observable en el otro. Ok, Que no creo yo, o sea, yo no creo que la observabilidad mecánica clásica, no estoy seguro cómo relacionarla con la compatibilidad e incompatibilidad. O sea, es que no creo que ese concepto sea extensible. Solamente, a ver, por ejemplo, en mecánica clásica, obviamente que también hay fluctuaciones, que es de lo que nosotros estamos hablando acá. Cuando nosotros estamos hablando de compatibilidad y la asociamos con la incertidumbre, Jalil, entonces estamos hablando de fluctuaciones. Lo que pasa es que en mecánica cuántica las fluctuaciones son del orden de los autovalores. Pero en mecánica clásica las fluctuaciones son muy pequeñas comparadas con los autovalores, si usted lo quiere llamar así, sí, con los autovalores de una autofunción, que es lo que típicamente uno tiene en mecánica clásica y en análisis funcional. Entonces yo creo que es similar, más sin embargo el orden de las fluctuaciones es muy pequeño comparado con las variaciones típicas de la medida en mecánica clásica. Eso es lo que yo creo, pero no se lo puedo asegurar. ok, por No sé. ejemplo, eso es bastante interesante porque digamos que uno podría rastrear el hecho de que los observables, pues al menos haya una incertidumbre en la medición, precisamente debido a la que, digamos, debido al espacio de representación en el que estamos tomando las funciones. Por ejemplo, digamos, uno puede pensar en el principio de incertidumbre directamente en términos de la transformada de Fourier. O sea, cuando uno tiene un objeto bien definido en posición, pues no va a tener una suficiente definición en el espacio de momento y viceversa. O sea, digamos que uno podría pensar eso como un efecto no cuántico realmente, sino que más bien como ondulatorio, podría creerse, ¿no? Exactamente, eso es exactamente lo que yo le iba a decir. Lo que pasa
es que hay muchas cosas que nosotros damos por sentada en la mecánica cuántica que realmente no tiene que ver con la mecánica cuántica. O sea, sería chévere como discutir eso con algunas matemáticas. Lo que pasa es que se nos comienza como a determinar el objetivo del curso, pero eso es una cosa interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de la cuantización, ¿cierto? Y entonces nosotros decimos, lo que pasa es que la energía está cuantizada, eso es mecánica cuántica. Yo no voy en esa línea de pensamiento, porque, por ejemplo, yo en electrodinámica clásica enseño los resonadores eléctricos y magnéticos. Y los resonadores eléctricos y magnéticos realmente son ondas electromagnéticas dentro de un resonador cúbico que tienen sus modos también cuantizados y eso tiene su origen también en Fourier, Jalil, ¿sí me entiende? Entonces, realmente lo que nosotros llamamos cuantización en primera cuantización en mecánica cuántica no es otra cosa que una consecuencia de las condiciones de frontera de la propagación de una onda estacionaria. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, eso es muy diferente a lo que nosotros conocemos como incertidumbre dentro de esta estructura formal de álgebras no abelianas, ¿cierto? De espacios de Hilbert, etcétera, etcétera. Son dos incertidumbres diferentes. Estas son incertidumbres debido a la naturaleza aleatoria propia de la mecánica cuántica, ya vamos a hablar de eso en unos minutos, y las otras, Jalil, son incertidumbres debido a la naturaleza ondulatoria del fenómeno. Entonces son dos orígenes de incertidumbre diferentes, ¿cierto? Ahora, en lo interesante, lo que usted plantea con Fourier, obviamente que en Fourier también existe, si ustedes quieren ver esa discusión muy, con un poquito más de nivel de profundidad, les recomiendo este libro. Este es un libro muy bueno para eso. Se llama Time, Frequency, Analysis de Leon Cohen. Entonces, ahí eso lo explican desde la perspectiva clásica, porque nosotros, obviamente, desde la perspectiva clásica, también tenemos una noción de onda, o sea, la onda no apareció así, pues, bueno, a primeras cuando apareció la mecánica cuántica, ¿cierto? O sea, la onda es una vaina mucho más establecida desde antes. Entonces, eh, la mecánica cuántica básicamente trata, si nosotros obviamente queremos como hacer referencia a eso, la mecánica cuántica trata es de la cuantización del número de partículas. Entonces, eso es lo que es cuántico exclusivamente y a eso es a lo que nos vamos a dedicar en este curso, ¿sí o no? La cuantización de la energía no. La cuantización de la energía es un fenómeno que es perfectamente natural dentro de la mecánica Profe, clásica. profe, Dime. y pues, o sea, siempre he escuchado eso, pero una vez escuché una objeción y era de que realmente la primera cuantización lo que trataba de hacer era cuantizar la acción. De ahí la regla de cuantización de Sommerfeld-Bohr. Esa la conozco bien, entonces para que hablarle carreta. Entonces, pero eso, obviamente eso comienza con el átomo de Bohr, ¿cierto? Con el Sí, postulado de Planck, etcétera, etcétera, pero eso son simplemente, esas son propiedades no corpusculares, Juan Camilo, sino ondulatorias. Entonces, pero realmente sigue siendo, desde muchos puntos de vista, una perspectiva muy clásica, ¿sí o sí, no? claro. ¿Dónde es que realmente la mecánica cuántica comienza a mostrar un factor diferenciador? Yo diría que es en la segunda cuantización. Yo diría que eso es lo que es realmente mecánica cuántica. Pero naturalmente, ¿por qué estamos haciendo nosotros el repaso? Porque para poder entender bien segunda cuantización y que nosotros obviamente podamos decir al final de este curso, bueno, hemos aprendido segunda cuantización, la estructura formal de la mecánica cuántica es fundamental. Que la segunda cuantización se basa poderosamente sobre la estructura formal, si no, obviamente salen preguntas como la que le hicieron hoy a Jalil. Yo por eso le pregunté al profesor que le preguntó hoy a Jalil que qué entendía por Hartree-Fock. Eso es lo que el profesor plantea, no es Hartree-Fock, pero yo sé que ellos creen que eso es Hartree-Fock, ¿sí me entienden? Eso es como, por ejemplo, hace muchos años, los jovencitos de la edad mía
cuando nosotros éramos jóvenes, que nos habían educado a punta de padres e hijos. ¿Ustedes se acuerdan de esa serie? Claro, profesor, con eso uno dormía muy rico Sí. después del almuerzo. Esa fue una vaina completamente nociva para la juventud colombiana. Todas las niñas querían parecer a Daniela, ¿sí o no? Y los niños querían parecer al novio de Daniela. Entonces, eso básicamente pasa también en la mecánica cuántica. La función de onda es como la versión de padres e hijos de la mecánica cuántica, ¿sí me entiende? Entonces, eso crece uno mecánica cuánticamente hablando con un poco de vacíos mentales ahí, ¿cierto? Hasta que el profesor obviamente te dice, Gracias, no, profe, gracias. venga, no, es que yo me entiendo, venga, ¿qué tiene que ver, qué demonios tiene que ver Hartree Fock con lo que usted está haciendo, ¿cierto? Entonces, a mí me parecía demasiado obvio cómo llegar por Hartree Fock al resultado que tenía Jalil. A él no, porque para él Hartree o Hartree-Fock simplemente es multiplicar funciones de onda y cambiarlas de lugar y sumarlas. ¿Sí me entiende? Eso es una consecuencia de Hartree-Fock, Camilo. ¿Eso por qué pasa? Por uno hacer teoría de muchos cuerpos con funciones de onda, es que es muy antinatural. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando nosotros conocemos la estructura formal, todo esto se vuelve muy natural. Entonces, por eso es que yo quiero hacer como el repaso y que nos comencemos a acostumbrar a eso. Yo les voy a mostrar una función de onda naturalmente, pero simplemente como para que la miren ahí y le tomen una foto. Pero vamos a ir hablando solamente en términos de los Kets y los Bras. En ese orden de ideas, Profe, digamos, entonces para concluir la discusión, es que esa parte siempre me parece muy interesante porque, digamos, hasta el punto de hablar de generadores y, digamos, el álgebra que siguen los observables, entonces tenemos exactamente la misma estructura que la mecánica clásica. Entonces, digamos, hasta este punto lo que podríamos decir que está introduciendo la mecánica cuántica es el factor de la interpretación del observable dentro del espacio de, pues en este caso el espacio de Hilbert, ¿no? Porque en el otro caso pero tenemos que el Jalil, no, observable pero un simplemente... momentico. Si hay ya nosotros nos comenzamos a diferenciar de la mecánica clásica, porque por eso comenzamos por acá. Porque cuando usted comienza mecánica cuántica, que con funciones de onda y que esa ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Entonces, y esas cosas así, ¿qué es lo que sucede? Que usted está partiendo del conocimiento previo que tiene en mecánica clásica y comienza a construir un conocimiento nuevo para mecánica cuántica. Eso es lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros tenemos que comenzar a filosofar de manera completamente diferente cuando comenzamos a trabajar en mecánica cuántica. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos filosofando en el espacio de Hilbert. Y cuando hablemos de la función de onda, entonces obviamente después vamos a hablar de la función de onda como como, como una métrica dentro de un espacio de Hilbert, ¿cierto? Y así es como la vamos a comenzar a entender. Es muy diferente. Que decía, es que esto se parece a lo que yo vi en física 3 y física 4. No, esta vaina está breve. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo a la mecánica cuántica. Yo tuve un estudiante este semestre en mecánica cuántica en la Universidad de Pamplona. Y él me decía, profesor, todo lo que usted ha hecho en mecánica cuántica, yo creo que yo lo entiendo. Y yo le digo, viejo, siquiera, avíseme para que me explique un día de estos porque yo no entiendo mecánica cuántica todavía. Y llevo 8 años haciéndole a esta vuelta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Me imagino, entonces después él me dice, profesor, estoy estudiando de tal libro. Entonces yo, bueno, por eso es que entiende mecánica cuántica. Porque está estudiando de un libro que le presenta a uno la mecánica cuántica como si fuera un curso avanzado de oscilaciones y ondas. ¿Sí me entiende? Y obviamente eso no es mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, y hasta yo le dije a Juan Camilo, y Juan Camilo me dijo, preséntelo para que me explique, porque yo no entiendo, si es que él entiende tanto. Entonces, ¿Profe, del acetil? sí, de la acetili. Ah, con razón. Entonces, y resulta que la gente que trabaja con mecánica cuántica, nadie conocía acetili, ¿sí o no? Entonces tiene que sacar la cédula para que le den el desayuno. O sea, es una, ya en este momento como tal, chicos, es un enfoque totalmente impopular para hablar de mecánica cuántica. Entonces, ¿cuál es la metodología? La metodología es comenzar a pensar en el espacio de Hilbert desde que nosotros arrancamos nuestra formación en mecánica cuántica, así como se los enseña su profesora Karen, ¿cierto?
Debe caer en una persona que es completamente consciente de que ese es un camino importante, sobre todo para uno construir la noción de la mecánica cuántica. Eso, por ejemplo, de pronto al principio, eso es un poquito enrevesado, pero apenas vaya pasando el tiempo, créanme que lo van a superar, ¿cierto? Entonces, no les va a durar para siempre. Después de un tiempo, Una ya, pregunta sí. sobre lo que dijo Jalil, no sé si estoy interpretando correctamente. Jalil, vos decís que el fenómeno este de compatibilidad se ve como un fenómeno ondulatorio cuando yo observo la evolución en el espacio de fases, así tipo Liouville. Entonces pierdo definición y por tanto tengo incompatibilidad y las fluctuaciones se comparan o sea, no son despreciables en cuántica. ¿A eso te referías con que se veía como un fenómeno ondulatorio en el espacio? No, o sea, sí, pues, o sea, lo que me refería era que simplemente cuando yo tengo definición, digamos, pues de una frecuencia en el espacio de frecuencias de una función arbitraria, cuando yo transformo al espacio de posición, entonces, digamos, la función pierde localización, o sea, viceversa. Entonces, digamos que uno puede rastrear, en principio, el principio pues, de incertidumbre a la mecánica clásica simplemente como un fenómeno ondulatorio. Entonces uno ahí pues no tiene nada de cuántico, ¿no? Simplemente ondas, en principio. Pero no hay compatibilidad, es que no hay, yo no sé si de pronto Joan no entendió algo ahí o no nos hicimos entender. No es que sea incompatible, lo que pasa es que la incompatibilidad tiene que ver con la incertidumbre, pero en la estructura formal en el espacio de Hilbert. Entonces, como no hay una estructura formal en el espacio de Hilbert que nos sirva para construir una teoría clásica, entonces ahí no tiene sentido hablar de eso, Joan, ¿sí me entiendes? Ah, ya escuché mal, entonces sí, no era el espacio de fases, sino el espacio de frecuencias, las clásicas relaciones que no tiene incertidumbre allá. Sí, ok, listo. Entonces Entonces, sería en el espacio de Hilbert, ¿sí o no? entonces, me gustaría hacer como un último comentario porque a mí pues algo que me parece chévere, digamos, respecto únicamente desde el punto de vista formal, respecto a la representación de las simetrías en el espacio de Hilbert, porque digamos que uno no simplemente puede mapear los observables que uno conoce, los grupos que uno conoce de simetrías al espacio de Hilbert directamente, pero sin embargo uno sí puede hacer una representación proyectiva. Entonces una representación proyectiva es un homomorfismo salvo una fase que se incluye. Entonces, pues, o sea, es bastante interesante pensarlo desde ese punto de vista porque entonces directamente como expresamos el observable en el espacio de Hilbert es un homomorfismo de la simetría que nosotros conocemos en mecánica clásica, pero con una fase extra. Digamos que esa fase extra es precisamente la que hace que nosotros trabajemos con SU2 y no con SO3, porque en principio SO3 también tiene, o sea, también tenemos una representación de SO3 y hay un isomorfismo local entre SO3 y SU2. Pero sin embargo el hecho de que los observables se representen de forma proyectiva en el espacio de Hilbert hace que busquemos una representación que sea, que sea necesariamente uno a uno, y por eso pues elegimos SU2 para representar el momento angular. O sea, no sé, pero es como bastante interesante y pues ya que la mayoría vimos mecánica cuántica, pues quería hacer como el comentario por si a alguno le interesa. Pues, pero yo le digo que las personas que han visto mecánica cuántica y no han visto teoría de grupos deben estar así. Ahí lo mandé al grupo de WhatsApp. Sí, concuerdo. ¿Sí o no? Pero ¿estás pensando el homomorfismo como le explicó Hernández de las representaciones U2 al espacio de Hilbert o... Sí, o sea, uno tiene un conjunto de simetrías, entonces uno puede mapear la simetría al espacio, el conjunto de simetrías a operadores en el espacio de Hilbert, pero uno no es directamente un homomorfismo, sino que es un homomorfismo bajo una fase, o sea, hay una fase extra que se introduce, entonces legalmente no es un homomorfismo. Digamos, esa fase extra que se incluye hace que, pues precisamente nosotros trabajemos con SU2 para levantar esa fase que se incluye cuando representamos la simetría. O sea, es muy interesante porque, digamos, la fase, o sea, ahí uno puede ver directamente la implicación de las fases
en la mecánica cuántica, porque la fase hace que cuando nosotros, digamos, nos movamos en el espacio de configuraciones del sistema, no necesariamente volvamos al mismo punto, sino que tengamos una fase externa. Eso no pasa en mecánica clásica. Entonces uno ahí puede... Hay que hacer hay que hacer una salvedad importante. Obviamente hay una interpretación de la fase, ¿cierto? Hay una interpretación de la fase desde la perspectiva de la ecuación de Hamilton-Jacobi. ¿No? Entonces, pero usted no está hablando de cualquier fase, ¿sí me entiende? Porque recuerde que en mecánica cuántica hay varias fases y muchas de las fases de la mecánica cuántica son... ¿Se pilla? Sí, sí. Entonces, hay que hacer esa salvedad porque nosotros vamos a hablar de la fase material en el curso y entonces después venga, ¿cómo así? No, sí, es cierto. No había dicho que la fase tenía una interpretación muy clara de mecánica cuántica. Entonces, más bien, yo diría una cosa. La acción tiene una interpretación de fase no trivial en mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, hay que especificar si es una fase geométrica, si es una fase dinámica, si es una diferente. ¿Qué es a qué se refirió usted ahí? Si puede de pronto elaborar un poquito. Sí, claro, o sea, no, digamos, yo estoy únicamente hablando desde el punto de vista, o sea, netamente matemático, el hecho de que nosotros representamos una simetría mediante una representación proyectiva en el espacio de Hilbert, y eso es debido a que es un homomorfismo salvo una fase. No estoy especificando la naturaleza de la fase, etcétera. Sin embargo, eso nos lleva a varias consecuencias cuando nosotros decidimos con qué grupos trabajar para, por ejemplo, trabajar las rotaciones. O sea, porque si no, entonces nosotros podríamos simplemente utilizar otra vez SO3 o sea, ¿qué me limita a mí utilizar otra vez SO3 para trabajar en mecánica cuántica? Si yo puedo, si en principio SU2 y SO3 pues son equivalentes localmente. O sea, no hay nada que me lo limite. Lo que me limita realmente es el hecho de que se introduce esa fase y esa fase hace que, pues debido a la topología de SO3, pues no sea conveniente trabajar con ella. Entonces, o sea, pues digamos únicamente desde el punto de vista matemático, pero sí, usted tiene razón, pues digamos, uno puede pensar vagamente que esa es la fase con el sentido físico, pero en principio no estoy especificando qué tipo de fase sea. Pero sí, o sea, únicamente matemáticamente. Tiene razón. Yo solo quisiera hacer un comentario y le quisiera pedir un favor, Jalil. Póngame cuidado. El comentario, chicos, es el siguiente. Por favor, no vayan a asustar con esta vuelta. Listo. Entonces, bueno, entonces eso es lo primero. Lo segundo, bueno, es lo primero. Lo segundo que quería decir es que Jalil y Joan Fernández tienen una fuerte connotación de teoría de grupos. Sí, qué ¿Cierto? pena. Antes de que continúe, yo agregarle algo a Jalil. De pronto, Jalil quedaría mejor completo si identificas que la fase parametriza una trayectoria específica y entonces llegar de un punto a otro por cada trayectoria debido a cómo la fase parametriza cada camino, pues le quita unicidad al llegar de un punto a otro en SO3. Por eso SO2, pues... A eso es lo que yo me refería, Joan. No es cualquier fase. ¿Me entiende? Eso tiene que ser exclusivamente una fase geométrica. Sí, No claro, cualquier claro. fase hace eso, ¿cierto? O sea, una fase dinámica no hace eso, por ejemplo, porque en la fase dinámica usted la puede colocar arbitrariamente sobre el estado y no importa. Más sin embargo, la fase geométrica, que depende de la forma como usted transforme su hamiltoniano en el régimen adiabático, sí, entonces esa fase sí, ¿cierto? Pero no cualquier fase. Ahora, estos chicos tienen una fuerte connotación de teoría de grupos, ¿cierto? La teoría de grupos es supremamente bonita e importante en la percepción, sobre todo la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, diría yo atrevidamente, por lo menos hasta este punto, es un caso especial de una teoría de grupos, ¿cierto? Entonces, eso es teoría de grupos. Ahora, Jalil, como usted hizo una interpretación tan brillante de SU2 y SO3, entonces cuando acabe la clase, cuando, se acabe, cuando acabe la clase, entonces por favor nos manda un audio al grupo y nos explica A, ¿qué es un grupo? B, ¿qué es SU2? C, ¿qué es SO3?
Listo. Uy, gracias, por favor. Ok, si algo me acuerdo. Entonces, yo, yo les voy a explicar eso en el curso de maestría, Osman, pero solamente hasta cierto punto, no tanto como lo sabe Jalil y como lo sabe Joan Alexis, no, pero hasta cierto punto Mecánica sí. estadística. Sí, porque es mecánica estadística de maestría, ¿sí me entiende? Ah, Y mecánica estadística de maestría, recuerda que mecánica estadística de maestría es una teoría de campo para la mecánica estadística, ¿sí o no? Entonces, tiene algo de teoría de grupos, sobre todo en la parte de las integrales de estado coherente, ¿cierto? Que fue lo que hoy expuso Jalil. Entonces, ahí hay harto de teoría de grupos. Y a través de teoría de grupos uno puede solucionar mucho de esos problemas de teoría de campos con algún tipo de dualidad. Bueno, pero después hablamos de eso porque eso no tiene que ver con esto. Entonces, gracias por la intervención, Jalil. Muy interesante, pero espero la aclaración para el resto de los compañeros. Listo. Ok. Entonces, para los que no conocen a Jalil, Jalil es el tipo que le enseñó física a Albert Einstein. Listo. No, mentira. Es Entonces, súper bueno, malo, es no, que, no le crean. ¿qué otra cosa tenemos acá? Tenemos también un anticonmutador de estos operadores. Ahora, el anticonmutador tiene que ver con otra cosa, no con la compatibilidad, pero también digamos que podemos, obviamente, mirar a ver qué hace un anticonmutador acá. Entonces, este es un anticonmutador entre SI y SJ. Y esto básicamente es igual al anticonmutador entre H barra medio sigma I, H barra medio sigma J. Ahora sí es con un signo más. O sea que esto es H barra medios al cuadrado que multiplica sigma I, sigma J, más sigma J, sigma I, ¿cierto? Esto es H barra al cuadrado sobre 4 delta IJ más I por IJ K sigma K más delta IJ más I por EJIK por sigma K. Nosotros sabemos que esto es menos EIJK. Esto es H barra al cuadrado sobre 4 por 2 delta IJ, porque esto se va con esto acá. O sea que esto es H barra al cuadrado sobre 2 por delta IJ. Entonces, esta es la anticonmutación entre operadores no compatibles de spin o operadores que ves en álgebra de Lie. Esto porque es importante, chicos, porque la anticonmutación tiene una seria connotación en la segunda cuantización. La conmutación, nosotros estamos hablando acá de la conmutación en términos de la compatibilidad en la estructura formal de la mecánica cuántica. La anticonmutación, más sin embargo, tiene una importante dentro de la segunda cuantización. Cuando dos, cuando dos operadores fermiónicos, que eso lo vamos a ver, anticonmutan, ¿cierto? Entonces, son dos operadores que típicamente están relacionados con la misma partícula, si están relacionados con partículas diferentes. Perdón, si anticonmutan están relacionados con partículas diferentes. Si no anticonmutan con la misma partícula, ya después vamos a ver que es un espacio de Hilbert. Vamos a ver algo sobre el espacio de Hilbert para varios grados de libertad. Entonces ahí vamos a ir comprendiendo cuál es la connotación del anticonmutador. El anticonmutador, por definición, por ejemplo, entre A y B, siendo A y B dos operadores, es simplemente A por B más B por A. Esto es muy parecido, no es lo mismo, muy parecido a un tipo de álgebra que se llama el álgebra de Clifford, que es otro tipo de álgebra no abeliana. Listo. Todo eso sí lo vamos a aprender en el curso. Las álgebras, sí. Lo de
Grupos no. Ahora vamos a ver lo que decía ahorita. No escuché si fue Steven Sánchez o quién fue el que hizo ese planteamiento, pero sobre qué la medida destruye un Estado. Entonces vamos a replantear eso un poquito. Listo. Vamos a hacer un replanteamiento con respecto a ese tema en particular. ¿No fue Calero? Creo que fue Calero. No. Ah, fue claro. Ah, bueno, no es que yo. eh, a ver. Un segundo. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a mirar medida, observables y relaciones de incertidumbre. Medida, observables y relaciones de incertidumbre. Bueno, entonces, mañana, para los que estén interesados, voy a hacer una sesión de ejercicios a las 6 de la tarde. Mañana nos vemos a las 2, pero hacemos una sesión de ejercicio a las 6 de la tarde, donde voy a tratar de realizar todos los ejercicios posibles sobre los temas que vimos hoy, ayer y los que vamos a ver mañana del Sakurai capítulo 1. Listo. Para que de todas formas a ustedes les queden esos ejercicios resueltos y los podamos discutir. Profe, perdona, Bueno, ¿qué hora? entonces, a las 6. Perfecto. Gracias. Obviamente ahí estoy pensando en acoger a los estudiantes de Unipamplona de mi curso de mecánica cuántica y a los estudiantes de este curso de mecánica cuántica para que obviamente le demos trámite a una discusión sobre el capítulo 1 del Sakurai. Y como obviamente yo mañana espero comenzar a oscilador armónico, le demos trámite a un par de ejercicios sobre el oscilador armónico y los operadores escalera, ¿cierto? Que es lo primero, y lo primero que le ayuda a uno como a visualizar la segunda cuantización. Entonces ahora para discutir este tema, entonces es importante que nosotros coloquemos algo en contexto. Entonces primero, ¿qué es una medida? ¿Cierto? Una medida, o cuál es el rol de la medida dentro de la estructura formal en el espacio de Hilbert de la mecánica cuántica, ¿cierto? Más bien como por ahí va la cosa. Una medida siempre causa que un sistema físico, esto es lo que decía Calero, me imagino yo, una medida siempre causa que siempre causa que el, el autovalor que el como planteo, lo que pasa es que esto en español es un poquito enrevesado, regálame un segundo, yo pienso una cosa. No, una medida, vamos a hacer esto de la siguiente forma, yo creo que queda más natural así. Cuando se mide un observable en un sistema físico que se encuentra en un estado arbitrario, el Sakurai denota los estados arbitrarios siempre durante el libro como el ket de alfa, para que ustedes se acostumbren a esto. ¿Sí o no? Entonces, cuando se mide un observable en un sistema físico que se encuentra en un estado arbitrario ket de alfa, ahora sí, la medida es sencillamente un proceso, la medida causa que este
sistema físico colapse a un autoestado del observable que se está midiendo. Esto es lo que nosotros tenemos que tener muy presente cuando estamos hablando de la teoría de la medida, ¿cierto? Entonces, en la teoría de la medida, lo que nosotros tenemos es un sistema físico que puede estar en cualquier estado, ¿cierto? Un estado arbitrario. Una vez usted realiza la medida, ya ese estado colapsa, o si usted quiere decirlo como lo dijo Calero, se destruye ese estado, o sea, se destruye la información relacionada con ese estado y el sistema físico cambia de estado, ¿cierto? En mecánica cuántica nosotros utilizamos mucho la palabra colapso, como dijo Juan Camilo más temprano. El sistema físico está colapsando. ¿A dónde colapsa? A un autoestado del operador con el que usted está midiendo. Entonces, una cosa es el experimento, otra cosa es la estructura formal. ¿Qué pasa en el experimento? Usted tiene un instrumento, mide sobre el sistema físico y obviamente ese instrumento representa un observable, ¿cierto? Ahora el sistema físico se encuentra en un nuevo estado, ¿cierto? Que es un autoestado de ese observable. ¿Qué pasa en el espacio de Hilbert? En el espacio de Hilbert usted tiene un ket. Usted opera sobre ese ket con un operador. Y como ese operador tiene cierta representación, dentro de esa representación admite un conjunto de autoestados. A uno de esos autoestados va a colapsar el ket que usted tenía originalmente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Esta vaina tampoco es tan sencilla, pero esto es supremamente importante. ¿Qué tenemos acá? Bueno, vamos a introducir acá algunas cositas. Primero que todo, resolución de la identidad. Todo espacio de representación tiene un elemento que es un elemento unitario, ¿cierto? Todo espacio de representación tiene un elemento 1 tal que, si ustedes recuerdan, esto es una obligatoriedad en un espacio vectorial, ¿sí o no? Tal que todo ket arbitrario, por ejemplo, ket de alfa, se puede expresar como un operador 1 actuando sobre ese ket de alfa. Entonces existe en todo espacio de representación un operador que cuando usted actúa sobre cualquier elemento del espacio le da el mismo elemento, ¿cierto? Eso es el operador. En un espacio de Hilbert de n dimensiones nosotros podemos hallar una expansión, podemos expandir o representar ese operador 1 de alguna forma. Vamos a ver. Representación de este man de acá, ¿cierto? Este se puede representar en una base, en la base del espacio vectorial lineal abstracto complejo, tal que es la suma sobre A' del ket de A' por el bra de A'. Esa es la representación como la superposición de la base del espacio vectorial en el que se encuentra alfa, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora
nosotros podemos decir lo siguiente, vamos a hallar una representación para un ket arbitrario en un espacio de representación. Entonces, un ket arbitrario alfa se puede escribir como el operador 1 actuando sobre alfa, pero el operador 1 ya sabemos que lo podemos expandir de esta forma, o sea que esto es básicamente la suma sobre A' por el ket de A' por el bracket entre A' y alfa. Obviamente entonces alfa se puede escribir el ket de alfa como la suma sobre A', el bracket entre A' y alfa. Recuerden que un bracket es un número, ¿cierto? Es un número precisamente por el ket de A'. Este número típicamente el Sakurai lo llama CA', que simplemente es una constante de superposición, ¿sí o no? O sea que en esencia esto es la suma sobre A' de CA' por el ket de A'. Listo. Esto no es nada raro, ¿cierto? Esto es lo que hicimos, por ejemplo, el día de ayer. ¿Qué hicimos el día de ayer? Básicamente que expandimos, por ejemplo, este ket que es spin up en X, como la superposición de up y down. Eso es lo que dice esa suma ahí. Esto es una superposición. Donde esta constante de superposición acá es 1 sobre raíz de 2 y esta también. También expandimos el ket de spin down en dirección X, como 1 sobre la raíz de 2 por spin up menos 1 sobre la raíz de 2 por spin down. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué más hicimos? Nosotros expresamos de manera general cualquier ket para un sistema de spin un medio, donde el spin está orientado en dirección θ con respecto a z, en dirección phi con respecto a x en el plano, como coseno de θ medios por spin up más seno de θ medios por e a la i phi por spin down. Eso es básicamente lo que yo estoy haciendo acá arriba. Simplemente es esto es unos coeficientes de expansión. O sea, esto sería, por ejemplo, CA' por el ket de A' más CA2' por el ket de A2', más etcétera, hasta C de AN' por el ket de AN', ¿cierto? Entonces, no es nada diferente a eso, ¿sí o no? Ahora, vamos a plantear un caso hipotético. ¿Qué sucede con la medida? Medida. Acá, antes de la medida, antes y después. Entonces, antes yo tenía un ket de alfa. Aplico la medida y ahora tengo un ket de A'. ¿Qué fue lo que pasó acá con el sistema físico? Que yo medí con un operador A. Y el sistema físico colapsó a un autoestado del operador A. ¿Qué significa eso? Que si yo aplico el operador A sobre el ket de A', me da un autovalor A' por el ket de A'. Eso significa que el ket de A' es un autoestado del operador A, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente. Ahora, si el sistema físico se encuentra en un autoestado del operador con el que voy a medir, antes de la medida no pasa nada, ¿cierto? Entonces, este es el problema de la medida. Ahora, vamos a hacer miremos a ver qué ejemplo podemos hacer por acá. Resulta que yo tengo este sistema físico acá. Tengo un sistema físico y yo voy a medir algo sobre ese sistema físico. Acá tengo una punta de medida. ¿Sí o no?
la represento con el operador B. Este operador B tiene un número de autoestados con un autovalor asociado. El que de B' con B' como autovalor, el que de B2' como B2' como autovalor, el que de B3' con B3' como autovalor, hasta el que de Bm' con Bm como autovalor. Entonces, la pregunta que uno se debe hacer acá cuando está analizando el problema de la medida en este sistema físico es a cuál de estos autoestados del operador con el que estoy midiendo va a colapsar el estado del sistema físico. ¿A cuál de todos va a colapsar? ¿Sí o no? Buena pregunta. Básicamente, no sabemos. ¿Sí o no? Esa es la respuesta. Y acá entonces nosotros tenemos que comenzar a pensar. Vamos a filosofar un momentico. Vamos a pensar en lo que conocemos como incertidumbre. Incertidumbre no es otra cosa que la incapacidad que tiene un observador para predecir el resultado de un experimento, ¿cierto? Eso es lo que es incertidumbre. Esencialmente, en las ciencias hay dos tipos de incertidumbre que a uno le enseñan en un curso de filosofía, por ejemplo. En un curso de filosofía doctoral le enseñan a uno dos tipos de incertidumbre. Hay una incertidumbre que se llama incertidumbre epistémica y hay otro tipo de incertidumbre que se llama incertidumbre aleatoria. Entonces, tener claro el contexto de lo que nosotros estamos estudiando en términos de si es epistémica o aleatoria es muy importante. ¿Por qué? Porque la incertidumbre epistémica simplemente es una incertidumbre que surge del hecho de que a nosotros nos falta información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, primero cuando uno obviamente hablar de incertidumbre tiene que hablar de un experimento, como en teoría de probabilidad. Teoría de probabilidad define un experimento y una medida sobre ese experimento, ¿cierto? Entonces, si yo estoy hablando de una incertidumbre epistémica, yo tengo un experimento, por ejemplo, como que yo estoy en la sala de mi casa, no tengo ventanas y alguien toca la puerta. ¿Cuál es el experimento? Alguien toca y yo abro, ese es el experimento. Una vez usted define su experimento, entonces, definición del experimento. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer una vez usted define el experimento? Usted tiene que explorar el espacio de posibles resultados. Es espacio posible de resultados. Entonces ahora vamos a hablar de la incertidumbre. Incertidumbre. En el caso particular en el que usted antes de realizar el experimento pueda predecir con precisión infinita el resultado del experimento, eso lo que significa esencialmente es que usted no tiene incertidumbre, ¿cierto? Si usted no lo puede predecir, entonces tiene alguna de esas dos incertidumbres que usted tiene ahí. Entonces tiene que mirar es cuál es. Entonces, experimento. Alguien toca la puerta, yo abro y resulta que es Calero. ¿Sí o no? En ese momento, ya la incertidumbre obviamente se hace cero. Yo ya vi que Daniel Fernando está en la puerta, ya no hay ninguna incertidumbre. ¿Por qué? Porque yo ahora ya tengo un conocimiento adicional que no tenía antes. ¿Sí o no? Entonces, resulta que esa es la incertidumbre epistémica, esa incertidumbre que está relacionada con la falta de conocimiento sobre algo. ¿Cuál es la incertidumbre aleatoria? Es una incertidumbre en la que inclusive cuando usted tiene conocimiento completo de un sistema, usted sigue siendo incapaz de predecir el resultado. Les coloco un ejemplo. En el caso epistémico, si Calero está en la puerta, yo abro la puerta y sé que es Calero, la vuelvo y la cierro.
Y entonces yo la voy a volver a abrir y antes de yo volverla a abrir, obviamente yo ya sé que ahí afuera está Calero esperando que yo le abra. ¿Sí o no? A no ser de que Calero tenga poderes especiales para transformarse, no sé, en Obama o algo por el estilo, si cada vez que yo vuelva a abrir la puerta, ahí va a estar Calero. Eso significa que no hay ninguna incertidumbre. Una vez yo tengo conocimiento completo sobre el resultado, por ejemplo, ya las próximas veces que yo realice ese experimento van a ser sin incertidumbre. Ya tengo la información completa sobre el proceso. ¿Qué es la incertidumbre aleatoria? La incertidumbre aleatoria es una incertidumbre en donde yo, por ejemplo, yo abro la puerta y es Calero, la cierro, la vuelvo a abrir y es Osman, la cierro, la vuelvo a abrir y es Joan, la cierro, la vuelvo a abrir y es Juan Camilo, y más bien no lo vuelvo a abrir después. Entonces, no, mentira. No, pues gracias. Entonces, pero cada vez que yo realice el experimento voy a obtener un resultado diferente, se llama incertidumbre aleatoria. La mecánica cuántica es es un contexto que se caracteriza porque la incertidumbre en la mecánica cuántica es aleatoria. Cada que yo mida el observable B sobre este sistema físico, voy a obtener un diferente autovalor, ya sea B', B2', B3', etcétera, etcétera. No va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, la pregunta que yo me quiero hacer en este momento es ¿con qué probabilidad voy a medir un autovalor determinado? ¿Cierto? Entonces, esa es la pregunta. Una vez se mide B, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado de la medida sea, por ejemplo, B'? Resulta que la probabilidad para medir, no, para obtener B' es igual a la magnitud al cuadrado de la proyección del estado original sobre el ket B'. O sea que una proyección me dice a mí con qué probabilidad yo voy a medir en la dirección determinada por la proyección. O sea, yo estoy acá proyectando alfa sobre una dirección de una de las bases del espacio de representación. Obviamente, si yo escojo representar cualquier estado arbitrario, usando como base los autovectores del operador B, ¿sí o no? Yo sé que eso es un poquito enredado, pero ahí nos vamos a ir acostumbrando a este vocabulario para que podamos aprender bien mecánica cuántica. Profe, una cosita. Dime. Es que en la analogía que usted hace me suena algo raro, porque cuando Porque yo la hice mido... con usted, ¿o qué? No. No, pero cuando uno mide, por ejemplo, yo tengo mi sistema y yo aplico el operador B, pues supone que mi sistema ya colapsa uno de los autoestados de B. Entonces, si yo vuelvo a aplicar B, ¿no debería volver a sacar el mismo autovalor? Ah, ya. Excelente pregunta, viejo. Excelentísima. Muy buena pregunta. Cuando uno se refiere a diferentes medidas sobre un sistema cuántico, se refiere a esto. Póngame cuidado. Esto es lo que uno hace en el laboratorio. ¿Qué es lo que uno hace en el laboratorio? Usted coge y dice que usted va a medir 1000 veces el observable sobre ese sistema.
usted crea 1000 réplicas del sistema. Y cuando yo digo que yo con el mismo instrumento estoy midiendo y de pronto en un nuevo experimento obtengo un observable diferente, esta es mi primera medida, esta es mi segunda medida, esta es mi tercera medida, etcétera. ¿Sí me explico, Daniel Fernando? Sí, sí, profesor. Entonces hay que crear varias réplicas, lo que nosotros llamamos, hay que crear varias realizaciones del sistema físico para poder hacer esto. ¿Sí o no? Eso obviamente es una cosa que siempre me pasa por explicar. Bueno, muy bien. Ahora vamos a recordar un poquito de probabilidad, simplemente para tener claras unas definiciones. Teoría de probabilidad. Muy bien. Función de densidad de probabilidad. Por ejemplo, P de X. Esto es lo que uno hace cuando hace un histograma. Uno está haciendo una función de densidad. Esa función de densidad cumple con una propiedad de normalización, que es que la integral entre menos infinito e infinito de P de X por dx es igual a 1. Esto es cuando la variable aleatoria es una variable continua. ¿Qué es una variable aleatoria? Es la variable que describe el experimento. Entonces, por ejemplo, una variable, vamos a una variable discreta. Bustos, ¿cuánto mide usted? 1,74. Ángel, ¿cuánto mide usted? Mientras Ángel contesta, Daniel, ¿cuánto mide usted? 1,76. A ver, ¿quién sigue? Osman, ¿cuánto mide usted? 1,70, profe. 1,70. A ver, yo pensé que usted medía 1,50. Superó mis expectativas. Ja, 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 graciosísimo. Isabela, ¿cuánto mide usted? 1,70, profe. 1,70. Jalil, ¿cuánto medís vos? 1,74. 1,74. ¿Ves? Más grande que el presidente Juan Manuel Santos. A ver, Joan Fernández, ¿cuánto mide usted? Como 1,88, ¿cierto? 1,83, profe. 1,82, no recuerdo. Bueno, Juan Camilo Vélez, como 1,75. 73, 74. Luis Alejandro, 1,90.000. No, bro. 1,78, no sé, 77, por ahí. Yo creo que un poquito más que Caleb. Ah, viejo, entonces en esa foto que tiene usted en el WhatsApp, ¿eso es que su novia es muy bajita o qué? Sí, profe. Porque se vio usted inmenso. Yo dije, este man, mero basquetbolista. Nicolás Echeverry. Ni a qué le preguntamos, ¿cuántos que mide usted? 2,15 m. No, 1,94. Uy, viejo, pero eso es un montón para ser colombiano. Y Steven, ¿cuánto mide usted, Steven? Bueno, alguien que conozca a Steven, ¿cuánto le pone a Steven? 1,69, 68. Bueno, uy, este man tan mal amigo, pero bueno. Esto, ¿qué es lo que yo acabo de hacer acá? Acabo de hacer un experimento. Esto es un experimento. Entonces, obviamente, cuando usted define una variable aleatoria, entonces defina un experimento. ¿Qué experimento hice? ¿Quién me puede definir este experimento?
A ver, ¿quién tiene una idea? Definan ese experimento. Medición de la altura de los estudiantes que tienen la clase. Exactamente. Entonces, el experimento define la variable aleatoria. Entonces, X es igual a altura de los estudiantes. Entonces, la naturaleza del experimento define la naturaleza de la variable aleatoria, si es continua o es discreta. Una pregunta, ¿esto es continuo o discreto? Es continuo. Continuo rigurosamente. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa eso? O sea, pues según la cédula es discreto, ¿no? ¿Por qué? Porque en la cédula no le van a colocar infinitos decimales a uno. O un número irracional ahí de altura. No, es que Muy sigue bien. siendo un número real. Jalil, ¿usted qué opina? Pues, o sea, dependiendo, si estamos considerando únicamente pues un decimal, pues yo diría que sí, también discreto. Yo diría, me faltó la estatura de Ángel, pongámosle a Ángel 1,70. Pues, yo diría que es una variable aleatoria discreta, ¿cierto? Entonces, por cada estudiante que nosotros tenemos acá, entonces, obviamente, tenemos acá, nombramos los estudiantes, ¿cierto? Y esta es la variable aleatoria. Y entonces acá hay diferentes estaturas. 1,70 es la que más se repite porque obviamente somos colombianos, ¿cierto? Y por acá está Nicolás, ¿sí o no? Entonces, esto para mí tiene toda la característica de una variable aleatoria discreta. Eso significa que X solamente puede tomar un número determinado de valores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la variable aleatoria discreta? Básicamente, a ver. ¿Cuál es la condición que cumple la variable aleatoria discreta para normalización? Ya no es con una integral, sino con una suma. Variable. Bueno, coloquémosle función de, ¿cómo se dirá esto en español? Función de masa de probabilidad. ¿Cómo se dice eso? ¿Alguien sabe? Eso se llama mass probability distribution. Entonces, la suma sobre n de p de p de x sub n tiene que ser igual a 1. Estos son unos axiomas. Obviamente hay gente que esto depende mucho de la definición. Esto viene de una teoría, se llama la teoría de la medida, ¿cierto? Entonces una estudiante del curso de mecánica estadística una vez me preguntó que ya había visto algo donde las probabilidades podían ser negativas. O sea, la probabilidad es un mapeo, ¿cierto? Desde el sentido que está hablando ahorita Jalil sobre los isomorfismos, etcétera, etcétera. Eso es la probabilidad. La probabilidad es una función, ¿sí o no? Por ejemplo, en este caso continuo, es una transformación que mapea un conjunto de números que simplemente son eventos posibles que pueden suceder
los mapea a otro conjunto y les asigna un valor entre 0 y 1. Eso es lo que es la probabilidad. La probabilidad es simplemente un mapeo, ¿cierto? Obviamente, dentro de este contexto que nosotros tenemos acá, usted puede hacer con ese mapeo lo que usted quiere, ¿cierto? Usted puede mapear estos números de 0 a 1. Usted puede hallar otra función f punto, ¿cierto? Que mapee estos números, por ejemplo, a otro conjunto que sea entre 0, o más bien que sea entre -1 y 1, por ejemplo, sin ningún problema. O sea, esto es una cuestión de definición. ¿Qué es lo que es la probabilidad y qué significan esos números? ¿Cierto? Eso es básicamente lo que nos enseña la teoría de la medida. ¿Sí o no? Entonces, la probabilidad simplemente es un mapeo. Ahora, estos axiomas de probabilidades para la probabilidad convencional que nosotros conocemos, la suma de las probabilidades tiene que ser 1, ¿cierto? Para que eso tenga algún sentido. ¿Sí o no? Entonces, estas son cositas que uno muy a menudo ve en mecánica cuántica. Lo otro que uno ve en mecánica cuántica mucho, por lo menos a este nivel, son dos cositas. Uno ve, ya me va a acabar el tiempo, regálenme 10 minuticos, por favor. Uno ve lo que conocemos como el valor esperado de la variable aleatoria, que simplemente es la integral de x por p de x por dx. ¿Qué es esto? Eso es lo que nosotros conocemos como el valor medio, ¿cierto? Pero ¿qué es el valor medio? Si usted hace, por ejemplo, repite muchas veces un experimento, ¿sí o no? Y usted lo ha hecho, por ejemplo, m veces, y usted dice, ¿cuál es el valor más probable para el resultado del experimento m más 1? Ese es el valor medio, ¿cierto? Eso es lo que es un valor medio. Y desde el punto de vista discreto, un valor medio sería como algo así. Sería la suma sobre n de una variable aleatoria por la función de el mass probability distribution px sub n, ¿cierto? Nosotros queremos demostrar, bueno, ahí obviamente está también, chao Jalil, está también, no se le olvide el audio, Jalil, por favor. Está también que la, la desviación estándar, chicos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Nosotros, por ejemplo, podemos calcular el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado, que es simplemente la integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado por p de x por dx. O en el caso continuo, el valor esperado de x sub n al cuadrado, que es igual a la suma sobre n de x sub n al cuadrado por p de x sub n, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la dispersión? Sigma al cuadrado. La dispersión es el valor esperado de x sub n al cuadrado, por ejemplo, en el caso discreto, menos el valor esperado de x sub n al cuadrado, ¿sí o no? Y esto entonces obviamente usted lo podría calcular de esta forma. Esto básicamente, ustedes podrán notar, esto es el valor esperado de la variable aleatoria menos su valor medio al cuadrado, ¿cierto? Típicamente este valor medio se escribe como mu, pues, ¿cierto? Entonces esto es como el valor esperado de x sub n menos mu al cuadrado. Esto lo vimos en el curso de mecánica estadística, ¿sí o no? Y esto es simplemente la suma sobre n de xn menos mu al cuadrado por p de xn, ¿cierto? Entonces, estas son las cosas importantes que uno ha de conocer sobre una variable aleatoria, ¿cierto? Y nos van a dar mucha información con respecto a la predicción experimental que nosotros podemos realizar con mecánica cuántica. ¿Sí o qué? Vamos a mirar si la estructura formal de la mecánica cuántica, como ya obviamente nosotros vimos que la probabilidad para nosotros medir un autovalor P' no es otra cosa
que la magnitud al cuadrado de la proyección del estado arbitrario sobre el que debe prima. Entonces, obviamente, si la probabilidad tiene algún sentido dentro de la estructura formal de la mecánica cuántica, porque básicamente lo que nosotros tenemos acá es que estamos utilizando una métrica que es el producto interior del espacio de Hilbert para definir una probabilidad. Si eso tiene sentido, vamos a ver si otras cosas tienen sentido. Primero, valor esperado. Valor esperado de un operador. Y tenemos que identificar cuál es la diferencia entre el valor esperado de un operador. Gran diferencia, valor esperado de un operador y autovalor. Como físicos, eso lo tenemos que tener absolutamente claro. No son la misma cosa, no están muy distintas. Valor esperado de A. Cuando uno calcula un valor esperado de un operador, básicamente lo que uno está preguntando es, si yo realizo el experimento de medir un observable con un instrumento que tiene ese operador asociado, ¿con qué? ¿Cuál es el resultado de ese experimento de mayor probabilidad? Eso es lo que estamos preguntando, ¿cierto? Obviamente, para nosotros poder realizar ese experimento, necesitamos saber en qué estado está el sistema. Por lo tanto, en mecánica cuántica, cuando yo digo que voy a hallar el valor esperado de un operador, siempre tengo que especificar el estado en el que se encuentra. O sea, que lo que yo estoy haciendo es calculando este bracket. El bracket entre alfa y alfa, que es el estado original en el que se encuentra mi sistema, del operador A, que es con lo que voy a medir. Vamos a escribir esto usando la representación del operador 1 de esta forma. Este bracket, este bra, simplemente es igual a el operador 1 actuando sobre el bra, y este ket es igual al operador 1 actuando sobre el ket, y acá colocamos A. Vamos a expandir esos operadores 1 en la base que es la base, que son los autovectores del operador. Entonces, esto es la suma sobre A' del ket de A' por el bra de A'. Acá va A, y aquí es la suma sobre A2' del ket de A2' por el bra de A2' por alfa, ¿cierto? Suma sobre A' y sobre A2'. Esto aquí como queda el bracket entre alfa y A', el bracket entre A2' y A' del operador A por el bracket entre A2' y alfa, ¿cierto? Aquí está, esto es la suma sobre A' y A2'. Esto, como ese A' es un autovector del operador A, obviamente esto es un problema de autovalores que simplemente es A' por el que te A', ¿cierto? ¿Sabe cómo queda esto? Esto queda A' por el bracket entre A2' y A'. Este de acá es este, pero complejo. Este es el complejo conjugado de este, ¿cierto? O sea que me queda acá el que de el bracket entre alfa y A' por el bracket entre A2' y alfa. Esto es por la ortonormalidad. Ese producto punto solo es diferente de cero cuando A' es igual a A2', ¿cierto? O sea que esto es la suma sobre A' y A2' del que de A' por el delta de A' A2'. Esto es acá la magnitud al cuadrado del bracket entre alfa y A2', ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta obviamente que eso ya es un delta, ¿sí o no? Si no, no podría hacer eso. O sea que esto simplemente es la suma sobre A' de A'. ¿Por qué? Por la probabilidad de A', ¿sí o no? O sea que realmente esto tiene desde la perspectiva de la estructura formal de la mecánica cuántica obtenemos una expresión similar para el valor esperado que la que teníamos originalmente para el valor esperado de una variable aleatoria discreta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es acá la lógica? La lógica que nosotros tenemos acá
Es simplemente que A' es la variable aleatoria. Y esta es la mass prob distribution, ¿cierto? En ese orden de ideas, si nosotros seguimos la misma lógica, nosotros podemos esperar que en mecánica cuántica la suma sobre A' de PA' debe ser igual a 1, ¿cierto? La suma de las probabilidades, entonces, ha de ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, con eso va a terminar. Eso no es tan, realmente eso no es muy complicado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que nos falta? Ya vimos la compatibilidad de los operadores de spin. Ya entonces para mañana podemos ver un último teorema antes de entrar con la relación generalizada de incertidumbre, a que podemos hacer un ejercicio a las 6. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto? Es muy sencillo. Básicamente, que nosotros podemos decir bracket, ¿cierto? Este bracket entre alfa y alfa, obviamente eso tiene que dar 1. ¿Sí o no? ¿Qué podemos hacer nosotros acá? Podemos introducir un operador número 1 ahí. Entonces esto es el bracket entre alfa y alfa del operador 1. Esto sencillamente es el bracket entre alfa y alfa de la suma. Perdón que esto no me va a caber acá. Suma sobre A' del ket de A' por el bra de A' por el ket de alfa, ¿cierto? Esto simplemente es la suma sobre A' de el bracket entre alfa y A' por el bracket entre A' y alfa. Como eso es un número complejo por su conjugado, obviamente es la magnitud al cuadrado, o sea que es la suma sobre A' de la magnitud al cuadrado del bracket entre A' y alfa, que no es otra cosa que la probabilidad. Y esto es igual a 1 porque partimos que esto simplemente es la proyección de alfa sobre sí mismo, ¿cierto? Entonces, obviamente acá verificamos este otro postulado convencional de la probabilidad y que lo podemos reproducir mediante la lógica en el espacio de Hilbert, ¿cierto? Entonces, obviamente acá ya tenemos una buena construcción de la estructura formal de la mecánica cuántica, con lo que podemos hacer muchas cosas. Entonces, como les digo, nos falta, para terminar esta parte, nos falta un teorema, nos falta la relación de incertidumbre, y ahí terminamos esta parte y ya seguimos con el oscilador armónico y las cadenas de átomos, ¿cierto? Entonces, esperemos que mañana podamos comenzar con el oscilador armónico. Entonces ya en la noche, los que se quieran, mañana entonces vemos clase a las 2, listo. Y en la noche, los que se quieran unir son bienvenidos para que hagamos varios ejercicios del Sakurai. Igual yo les voy a tomar una fotito ahorita de los ejercicios, se los voy a enviar se los voy a ir enviando eh, al grupo de WhatsApp. Listo, chicos. Entonces podemos call it off here. Y nos vemos mañana a las 2. Listo, profesor. Muchas gracias.